Hola, hola. Hoy en un comentario más quería hablarles sobre algunos temas de interés que han pasado en los últimos días y como está en el título que dejé en el video, posible caso de esclavitud en el siglo XXI en contra de una señora de una comunidad indígena que vino a trabajar a la ciudad de Bogotá hace algunos años, cuya denuncia se hizo aproximadamente en el 2018, si no me equivoco, y adicional que eso llevó a una condena que se realizó en estos días. Desafortunadamente la justicia no había operado de una manera muy rápida en ese país, ya sabemos por qué los entes de control no se han movilizado en cuanto a eso y que efectivamente muestra que en algunos casos y sobre todo en el de esta mujer, que justo en esa época en la que laboró para esta persona estaba en embarazo y que trabajó en condiciones precarias con sueldo inclusive inferior al mínimo de ese entonces. Les voy a mostrar un momento una parte de la nota que se publica por parte de Noticias Caracol, uno de los medios tradicionales en el cual hablan sobre el tema en cuestión. Y dice, una humilde mujer indígena en estado de embarazo aceptó por necesidad trabajar como empleada doméstica en Bogotá. Su empleadora, además de que no le pagaba lo que correspondía, la esclavizó. La Corte Suprema de Justicia la condenó. Entonces voy a colocar acá los apartes para que puedan escuchar la nota. Humilde mujer indígena en estado de embarazo aceptó por necesidad trabajar como empleada doméstica en Bogotá. Su empleadora, además de que no le pagaba lo que tocaba, la esclavizó. La Corte Suprema de Justicia la condenó. Esta es la historia de una joven de 18 años que vino desde su comunidad indígena a Bogotá para trabajar como empleada doméstica, tener más oportunidades y mandarle un dinero a su familia. Lo que encontró fue una empleadora que no le pagó, no le daba descanso, la trataba con humillaciones. Hablamos con ella y ella en un diálogo telefónico, ya que dice que no da entrevistas por cuenta de amenazas contra su seguridad y además por la estigmatización, nos contó la crudeza de lo que tuvo que vivir como empleada doméstica. La señora nunca me... Antes de pasar a las declaraciones que se vía telefónica esta señora, quería recalcar lo delicado que fue o lo delicado que es que aún en esta época se siga maltratando al sector trabajador de esa manera. Eh, Todos aquellos que de pronto se trasladan de las pequeñas ciudades o inclusive de los pueblos a encontrar oportunidades de empleo a ciudades como esta, como Bogotá o a las ciudades principales y que buscan un futuro mejor, tal vez posibilidades de estudiar, tal vez posibilidades de conseguir una vivienda. En el caso de esta señora que está en estado de embarazo, poder generarle un futuro a su hijo y a cambio de por necesidad aceptar un trabajo de pronto en ese tipo de condiciones, tal vez por el miedo en ese momento o tal vez la incertidumbre que puede generar el no tener cómo llevar el pan a la casa, decide aceptar el trabajo con esta persona y es sometida a este claro, no podría decir que aparente, sino claro abuso de esa persona hacia su empleada, a la persona que le estaba trabajando en aseo, y también las humillaciones que denuncia también esta persona, sin importar, digo yo, sin importar la posición social, el estrato económico, todos y todas y todos, podría decir también, somos iguales y merecemos el mismo respeto, no importa si somos empleados o si somos jefes. Yo creería que todo ser humano no merece ser discriminado y todas las personas tenemos las mismas oportunidades, que por cosas de la vida tenemos una posición
que nos favorece o que nos desfavorece, pero eso no significa que uno sea superior a otro. Entonces acá continuando con el video de Noticias Caracol, donde están las parte de las declaraciones que hace por vía telefónica la señora que ha sufrido este flagelo por parte de su empleador en ese tiempo. Me pagó. Fue en un momento sí, me dio mucha timidez porque ella me hacía despertar en la hora de las noches también para lavar el piso, me hacía no me mandaba a trapear así normal, sino agacharme así. Y eso a mí me daba mucho miedo, digo, mucha timidez. Hasta inclusive ella no me dejaba hablar a mí por teléfono. En su relato dice que se sintió menospreciada por estar en embarazo. Ella me humillaba porque además de yo ser indígena, yo estuve embarazada, llegué a trabajar en esa casa en estado de gestación y la señora no le gustó porque ella decía que ella estaba manteniendo dos bocas, que era la de mi hijo y la mía. Entonces ella me decía que ella no me iba a pagar. Pero además de la humillación, esta mujer dice que no le respetaban los horarios. Anoche ella me dice, usted tiene derecho a acostarse después de que usted termine de hacer todas sus cosas. Y yo hacía todo el día. Entonces, un día pasó de una cortina, ahí ella me dijo que yo tenía que pagar esa cortina también que yo había rompido. Y así fueron pasando muchas cosas que hay veces, a mí no me gusta recordar eso, digo. Esta situación fue conocida por la Corte Suprema de Justicia, que encontró que en este caso se cometió el delito de trata de personas con fines de explotación laboral o servidumbre y condenó a la empleadora a 13 años de cárcel, ya que encontró una forma de esclavitud. Un empleador en Colombia efectivamente podría cometer el delito de trata de personas en razón a la manera indigna en que trata a sus empleados. Por ejemplo, en este caso, si se asemejan los hechos a este caso que la Corte ha fallado sabiamente, entonces tenemos una persona que trabaja sin pago, sin salario, en donde los horarios laborales exceden, ¿sí?, la máxima carga laboral diaria. En el fallo, la Corte plantea que así la víctima haya admitido la condición laboral, esto no es una exoneración penal. En este caso, la joven indígena aceptó el pago de 250.000 pesos cuando el salario mínimo era de 650.000 pesos en el 2014, cuando ocurrieron los hechos. Tras el fallo de la Corte Suprema, esta mujer les habló a las personas que tienen en su casa a una empleada doméstica. No es bueno humillar a una persona de esa manera, ¿sí?, porque todos somos seres humanos. Y tenemos también nuestros sentimientos así como indígenas. Bueno, y como acaban de ver, esta es la nota de Noticias Caracol. Es algo realmente indignante, algo de lo que se puede ver en la nota. De pronto, si desean verlo en la cuenta de X de Noticias Caracol o de pronto de otros medios de comunicación, aparece el nombre de la persona. Obviamente no lo voy a colocar acá, pero aparentemente es una abogada. No sé mucho más de la persona, no voy a descalificar a las personas que tienen este tipo de profesión, que es una profesión realmente dura para aquellos que realizan su labor o ejercen el derecho para ayudar a muchas personas que tienen que exigir sus derechos o su legítima defensa ante ciertos casos a nivel país o también a nivel internacional. Sin embargo, aunque no quiero colocar tintes políticos en este caso, pero desafortunadamente en Colombia hay una cultura en donde hacemos lo que queremos sin importar las consecuencias, y eso va muchas veces de acuerdo al estrato social. No quiero ser clasista, pero conozco o de primera mano puedo decir, hace unos años en mi primer trabajo fui a parar a una temporal cuyo nombre no quiero decir por temas que pueden llegar a ser legales.
fui, me presenté a una temporal, nos hicieron una capacitación que fue como de 4 o 6 horas, si no me equivoco, en donde estaba un aparente curso de manejo de alimentos y un tema de conocimiento básico de trabajo de alturas. Y oh sorpresa que cuando llegamos a trabajar a la empresa, que era un almacén de cadena grande en el cual tenían muchas tiendas, tenían en ese tiempo muchas tiendas a nivel nacional, y no habían arnés, habían uno que otro arnés que estaban en un estado no adecuado para hacer trabajo de alturas, no había medios de acceso en esa bodega. Y el punto estaba en que para uno no poder acumularse en trabajo, porque aunque había una buena cantidad de personas en esa bodega, porque era para trabajar como bodeguero, no era la cantidad suficiente para poder cuadrar toda la mercancía que llegaba durante esos días. Teníamos nosotros un horario de trabajo de 10 a 7 y terminábamos haciendo 10 a 10, 10 a 10 y media todos los días. Y llegó un punto en el que en tiempo nos debían el equivalente a cada uno más o menos de 2 semanas, inclusive a veces hasta de 3 semanas en tiempo que obviamente nunca nos pagaron. Yo me retiré de esa empresa, me pagaron eso en tiempo, o sea, literalmente cuando les dije que renunciaba, la carta de renuncio quedó con la fecha equivalente a las 2 semanas que me tenían acumuladas en tiempo. Y así hay muchas empresas en Colombia, lo había en ese tiempo, que eso fue hace como unos 12, 14 años, y creo que todavía las hay. Empresas que sobreexplotan o sobreexigen a sus empleados y esperan que por necesidad del empleado no diga nada, sino que simplemente asuma sus condiciones de trabajo así. Es mi opinión, digamos, por ejemplo, por el parte de la empresa en la que yo trabajé, que puedo dar constancia de ello. Y en este caso, en el caso de las personas que trabajan en casa, y las mujeres cabeza de hogar muchas veces que trabajan en casa, reciben tratos totalmente humillantes, les pagan lo que les quieren pagar. Inclusive en otros países, desafortunadamente hay personas que se han ido a trabajar en otros países y los discriminan por ser inclusive extranjeros. Entonces es algo muy delicado y quería mostrarles esta parte. Obviamente también está un artículo que aparece en el portal Colglobal News. Dice: en enero de 2014, Erika Vargas Castillo, una joven indígena de la comunidad carapana de Nitoba Upés, lo coloco para que lo puedan ver mejor, dice, fue contactada para trabajar en labores domésticas en Bogotá. Claudia Maritza Castiblanco Parra prometió a Erika un salario mensual de 250.000 pesos, menos de la mitad del salario mínimo vigente en este momento. Sin embargo, la realidad laboral que enfrentó fue muy distinta a la prometida. Empezando por necesidad, ella aceptó ese pago porque obviamente llegó a la ciudad, creería yo que no tenía más opción de conseguir empleo, y pues muchas veces, o como hacemos el colombiano de pie, el colombiano que venimos de abajo, es aceptar primer trabajo y hacer lo que sea barrer una calle o limpiar en una casa. Uno acepta cualquier tipo de trabajo para empezar a tener ingresos y empezar a proyectarse. Dice, Erika fue sometida a condiciones de trabajo extenuantes, comenzando sus jornadas a las 6 de la mañana y finalizando a las 10 de la noche, sin recibir ningún tipo de remuneración. Embarazada en ese momento, Erika además fue forzada a vivir en condiciones de esclavitud moderna y se le prohibió todo contacto con su familia y otras personas. Totalmente delicado ese tema, porque se imaginan uno poniéndose en los zapatos de esa persona que obviamente no se podía contactar con su familia, o otras personas, otros conocidos, que al saber esta situación le hubieran dicho a esa persona que se retirara lo antes posible, o que simplemente, no importa de pronto que no le llegara sueldo, pero que se hubiera retirado de trabajar en esas condiciones tan denigrantes. Dice acá en el artículo, a pesar de las severas condiciones y la falta de comunicación con el exterior, Erika logró escapar y denunciar los hechos en 2014. La denuncia llevó a la captura y juicio de Castiblanco Parra,
quien fue declarada culpable en 2018 por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral. No voy a decir el nombre completo de esto, obviamente, pues porque acá aparece solamente el apellido, pero dice: este caso representa un hito judicial al ser la primera condena en la historia de Colombia por el maltrato y explotación laboral de una mujer indígena. Este logro judicial abre un precedente que podría influir en la manera en la que se abordan estos delitos en el futuro. A pesar de haber apelado la sentencia de 2018, la Corte Suprema de Justicia ratificó el fallo el lunes pasado, sí, hoy 2024, imponiendo una pena de 13 años de prisión. La audiencia de ratificación se centró en la importancia de visibilizar y sancionar delitos de esta naturaleza, especialmente cuando las víctimas son mujeres indígenas. Digo yo que todo este tipo de acciones se deberían condenar, aún más graves obviamente cuando son mujeres de comunidades indígenas, pero obviamente no son solamente ellas las que pueden estar recibiendo este flagelo, sino de pronto muchas personas que trabajan en el tema de aseo, y no solamente en casa. Hay empresas donde las personas trabajan y no saben qué día descansan, les dan el descanso cuando ellos quieren. Empresas donde la sobrecarga laboral es tanta que hay personas, por ejemplo en el sector aseo, que hacen limpieza y mantenimiento en lugares totalmente grandes donde normalmente deberían haber 2 o 3 personas, y estas personas, y normalmente, valga la redundancia, uno ve a una sola persona realizando aseo una semana, a veces 2, a veces 3 semanas seguidas sin descanso, sin ni siquiera un descanso. Y esos son dineros que no, o al menos hasta donde yo creo, no los pagan como horas extras, porque obviamente las horas extras en Colombia están autorizadas, pero creo, si no me equivoco, que son 2 horas máximo diarias y van bajo una autorización escrita. Entonces, desafortunadamente, las horas extras en Colombia, que porque uno dice no, me quedé 2 horas más para cuadrar esto o para hacer tal y tal cosa, no son válidas. El empleador así lo quiere hacer pasar. Puede que eso sea, digamos, lo que estoy diciendo, un poco exagerado, pero hay empresas donde efectivamente hay personas que se extenuan, y en el caso que yo pongo de lo que yo viví en esa empresa hace años, nos terminaron fue pagando el tiempo cuando hubo una situación con una quincena en la cual no nos había llegado a nosotros y ya habían pasado como 3 días, y decidimos al cuarto día no ingresar a trabajar hasta que nos solucionaran ese tema. La confirmación de esta condena marca un hito significativo en la lucha contra la trata de personas y la explotación laboral en Colombia. Según la Corte Suprema, este es el primer caso en el país donde se logra una condena por la explotación de una mujer indígena, lo que establece un precedente jurídico importante. Durante la audiencia se destacó la importancia de que las autoridades sigan prestando especial atención a la protección de comunidades indígenas frente a este tipo de delitos, dada su vulnerabilidad histórica y cultural. También se instó en la necesidad de reforzar las políticas y acciones para prevenir y sancionar la trata de personas en todas sus formas. Además, la Corte subrayó el compromiso del sistema judicial colombiano en la erradicación de la explotación laboral y la defensa de los derechos humanos, especialmente de los grupos más vulnerables de la sociedad. Hasta acá dejo esta parte de artículo para que lo puedan ver si desean. Y continuando con las noticias, hay una denuncia, o hay uno de los presidentes del señor Ariel Ávila, sobre la posible postulación a procurador general del señor Pipe Córdoba, que es algo muy delicado y que también en la red X han estado hablando muchos personas que generan opinión a través de esta red, en la cual dicen que esta persona no sería la adecuada para estar en el cargo y sería igual o peor que Néstor Humberto Martínez en la fiscalía, o que el fiscal Barbosa, porque es una persona que tiene unos serios cuestionamientos en cuanto a su experiencia y en cuanto a su acreditación como profesional, por decirlo de esa manera. Les voy a colocar acá el video para que puedan escuchar una pequeña parte y algo un poco más
un video un poquito más largo en el cual el señor Ariel Ávila explica cómo es el proceso de selección del procurador general y por qué es tan delicado lo que está pasando por medio del Consejo de Estado, que está avalando una especialización que se realizó en aparentemente 5 meses por parte del señor Pipe Córdoba. Entonces les dejo acá con esta parte del video. Se graduó de la carrera de Derecho en 2 años y medio siendo Contralor General de la Nación. Imagínense un abogado, maestro Humberto de la Calle, senador Chacón, ustedes que duraron 5 o 6 años estudiando Derecho. Pipe Córdoba se graduó de Derecho en 2 años y medio siendo Contralor. También se graduó de un doctorado y plagió la tesis, comprobado por el periodista Juan Pablo Barrientos. Y además hizo una maestría en 5 meses, que no se la convalidó el Ministerio de Educación, pero vía una nulidad se la dieron de 5 meses y es un título propio de una universidad. Ahora el señor manda una petición al Consejo de Estado para que la experiencia laboral no cuente desde que uno se graduó hacia adelante, sino hacia atrás. Y pareciera que el Consejo de Estado le quiere dar eso al nefasto Pipe Córdoba. Y decirle, señor Pipe Córdoba, viene otro video de su amigo Gualdrón, de la señora Rangel y del papel suyo en los OCAT Paz. No todos vamos a comer callado. Gracias, presidente. Como ven, es una persona que está también involucrada en los temas de OCAT Paz, en donde se robaron o se desaparecieron literalmente los dineros que estaban destinados a empezar a gestionar todo el tema de los acuerdos de paz con las extintas FARC, y que obviamente eso llevó a Colombia a que también se formaran las disidencias, a mi parecer, porque uno de los apartes fue el incumplimiento de los acuerdos de paz y el volverla trizas, que fue lo que logró el gobierno anterior, y quitar la posibilidad a Colombia de que en ese momento al menos ese extinto grupo armado, todos aquellos que estaban en sus filas, pudieran reintegrarse o reincorporarse a la sociedad y empezar a trabajar por generar un país mucho mejor que el que teníamos hace unos años. Acá continuando, les voy a mostrar parte del video en un señor llamado Pipe Córdoba, donde Ariel explica un poco de cómo es el proceso de selección del aunque por tema de tiempo no les puedo mostrar, son 23 minutos, es un video un poquito largo, pero lo pueden ver directamente en el canal. Dice que el procurador general o la terna la presentan 3 personas: Consejo de Estado, si no me equivoco, Cámara de Representantes y Presidencia de la República, si no me equivoco, son los 3 entes que presentan los posibles postulados para la Procuraduría General, para ejercer ese cargo. Creo que me estoy equivocando con el Consejo de Estado, pero al menos 2 de los 3 son Cámara de Representantes, si no me equivoco, y Presidencia de la República. Pero entonces acá el tema delicado es que el Consejo de Estado le avaló o le permitió a este personaje postularse para el cargo de procurador cuando realmente no tiene la experiencia, y hay muchas dudas sobre el tema de sus estudios, teniendo en cuenta que hemos tenido personas en altos cargos que se han identificado que han falsificado sus estudios, que han falsificado sus títulos, o que posiblemente, y tanto que hablan del tema de experiencia, porque eso también lo están criticando por redes, que están poniendo el caso, por ejemplo, de Carlos Carrillo, cuando él evidentemente tiene 4 años de experiencia verificada cuando estuvo en el Consejo de Bogotá, cuando estaban tomando decisiones sobre la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, y en eso también se muestra una peinada monumental que le hace al
al señor Melquisedec Torres en una entrevista hace unos días, pero se quedan callados ante esto y empiezan a criticar a otros funcionarios del gobierno en vez de decir venga, porque realmente esta persona ha estado beneficiada durante los años anteriores, a pesar de que su acreditación o al menos su certificación en cuanto a su formación profesional es tan dudosa. Entonces, ya finalizando con lo que les quería mostrar, quería mostrarles esa parte donde muestran unas publicaciones del señor Iván Cepeda, donde muestran que el gobierno y el ELN firman el primer punto de la agenda del proceso de paz. Va a paso lento, por decirlo de esa manera, pero tratando de hacerlo a paso seguro. Ojalá se puedan llegar a cese al fuego de manera unilateral, si no me equivoco, no, de manera general, o por decirlo de esa manera, a nivel nacional, y que el ELN y el gobierno por fin puedan llegar a unos acuerdos de paz, porque esto beneficiaría precisamente no a los grandes políticos de este país, esto no va a beneficiar al señor Gustavo Petro, sino que realmente le va a servir es a las comunidades que durante años han estado agobiadas y que han vivido con estas personas que han estado en la ilegalidad, y que precisamente entre todos podamos ya construir o empezar a construir un país mejor, porque obviamente lo que decíamos, estos temas de procesos de paz no se logran directamente con el periodo presidencial del señor Gustavo Petro, sino que es algo que como ciudadanía debemos construir todos de aquí al menos a unos 8, 12, 15 o 20 años, porque los procesos de paz, empezando con el de las FARC, se tienen que empezar a cumplir, y uno de los apartes de los acuerdos de paz que ya están firmados será el tema de la reforma agraria, y que poco a poco se está logrando, aunque no se ha logrado como tal el punto de reforma agraria, sí se ha empezado a tratar de cumplir con los máximos esfuerzos posibles por parte del gobierno y por parte de la sociedad de activos especiales, en entregarle tierras que eran de los delincuentes, que eran tierras de corrupción, tierras de narcotráfico, a los campesinos, para que puedan empezar a trabajar esta tierra y poder empezar a generar ese cambio, y haya, digamos, o al menos empiece a disminuir esa brecha social tan grande que ha habido en Colombia durante estos años. Eso ha sido uno de los apartes que les quería mostrar. Si les gustó el video le pueden dar like y suscribirse. Estaré subiendo video cada vez que pueda cuadrar uno que otro tema. Obviamente por temas de trabajo no he podido subir videos con más constancia, pero espero seguirles mostrando contenido tanto de tema de noticias general como de la parte política, y estamos pendientes poco a poco también de las audiencias que tiene el señor Álvaro Uribe Vélez. Entonces los estaré viendo en el próximo video. Muchas gracias por verlo. Chao, chao.